Hola, soy Ana Lucía García y les doy la bienvenida a Controlando TV, el defensor del televidente del canal Univalle TV. Ya saben que este espacio ha sido diseñado para que ustedes, nuestros televidentes, nos ayuden a construir una televisión mucho más justa, una televisión plural. Y continuamos con esta serie de programas en los que estamos conociendo acerca del mundo de la radio y en especial de la 105.3 del FM, Univalle Estéreo, nuestra casa. Por eso tenemos el día de hoy la directora de Escalera al Cielo, Julieta Gallego. Julieta, ¿cómo está? Hola, muy bien, muchas gracias y bueno, encantada de estar acompañándolos hoy por acá. Bueno, ya saben nuestros televidentes que con esta serie de programas estamos conociendo también cómo se da, cómo se construye o cómo se da el proceso de preproducción de lo que ustedes alcanzan a escuchar. Por eso el turno es hoy para Escalera al Cielo y dejemos que sea Julieta también que nos comente acerca de su experiencia para ya ir adentrándonos en este tema. Julieta, ¿cómo empieza Julieta Gallego en la radio? Sí, Julieta Gallego inicia en AM. Bueno, empecé estudiando locución. Un poco atrás tengo que hablar de que yo soy profesora de primaria y entonces un día me dio por pasar por ahí, por un lugar donde decían probamos voces y yo dije, qué bueno. Me metí ahí y era una academia. Y bueno, empecé a estudiar locución. En el primer semestre me mandaron a practicar a Todelar. Y ahí empecé mi carrera, les empezó a gustar mi voz y empezaron a darme programas en AM con Octavio Perlaza, luego pasé a leer noticias, a presentar música popular en Radio Eco. No me gustaba para nada la música popular, pero bueno, por algo había que empezar. Entonces duré como 2 años allí y hice un demo para la Z, para FM, porque yo quería pasar al FM y les gustó mi propuesta y listo. De una, cuando la locutora faltó en la Z, me subieron a la emisora a presentar salsa y pues yo era una voz... ¿Usted con el Pepezón? Sí, mi voz muy seria de noticias y todo. Entonces los vendedores de Todelar me decían, ¿y usted por qué? ¿Usted tan seria? ¿Cómo va a presentar salsa? Entonces yo les dije, muéstreme dónde está escrito cómo se presenta salsa. Y en ese tiempo ocupábamos primeros lugares de sintonía con el Pepe. Por eso lo recuerdo. Sí, sí, señora. Y bueno, ahí duré 7 años en Todelar. También leía noticias, o sea, era polifacética, ¿no? Grababa comerciales y luego terminó esa etapa y yo dije, bueno, es el medio de comunicación, no podemos desperdiciarlo haciendo solo recocha y charlando. Tenemos que aprovechar el medio para hacer campañas, para hablar de cosas importantes a la gente, porque es que la gente no es bruta, nosotros tenemos que enseñarles cosas. Hice un proyecto, no me lo aprobaron, pero entonces vine aquí a Univalle y les gustó la propuesta. Elier Hernández dijo, bueno, hagámosle. Entonces me dio 2 horas diarias de lunes a viernes para hacer Escalera al Cielo. Ahí arrancamos con toda y llevamos 18 años al aire. Bueno, pues entonces ahora sí contémosle a nuestros televidentes. Ya nos dio ahí como un pedacito, pero ¿cómo y por qué nace Escalera al Cielo? Bueno, a mí me encanta trabajar para la gente, ¿sí? De hecho, tengo una fundación para niños y creo que esa es mi misión en la vida, ¿sí? Hacer trabajo social. Pero pienso que el medio de comunicación es básico para hacerlo y hay mucho por hacer. Y la gente necesita un medio de comunicación que les guíe, que les enseñe, porque la gente cuando escucha a un locutor se identifica con él. Yo tengo oyentes que desde que estaban en la Z, desde que estaba en AM, mejor dicho, me siguen y están aquí en Univalle, escuchando otro tipo de música totalmente diferente, música en otros idiomas, pero por estar con el locutor ahí están, lo siguen a uno. Entonces yo pensaba que necesitábamos hacer culturizar a la gente. Mira, tú vas a los ríos de Cali un fin de semana y están llenos de basura y la gente haciendo hogueras, quemando. O sea, es una incultura terrible, pero los medios de comunicación tenemos mucho que ver con esa incultura. Entonces, si todos los medios de comunicación hiciéramos campañas, educáramos a la gente, ¿sí? Sería diferente la ciudad. Entonces, yo tenía esa idea en mente. Hagamos un programa que además de entretener, porque no puede ser un ladrillo todo el tiempo, hable y hable y haga cosas que la gente se aburra, no. Vamos a hacer un programa que la gente se enganche con la música y que en medio de ella tú digas cosas interesantes. Entonces, bueno, pero ¿qué nombre le ponemos? Empecé a escuchar canciones porque yo no tenía ni idea de rock ni nada de eso.
Entonces empecé a escuchar canciones y Led Zeppelin, Escalera al cielo, esa letra me gusta, empecé a mirarla bien y se identificaba totalmente conmigo. Entonces ahí surgió el nombre de Escalera al cielo y ese es el fondo musical del programa durante 18 años. Entonces el programa es de música adulto contemporánea con algo de rock en español, pop, dance y eso. Además tiene frases de autores famosos, el tema del día, que casi siempre buscamos que sea, que la gente aprenda, que despierte conciencia, ¿sí? Que no se quede solo en, tan chévere y ya. Pero entonces, específicamente, ¿cómo se da ese proceso de selección o de la preproducción de Escalera? Ya vamos a hacer el programa. ¿Se tiene en cuenta ya toda la semana o día a día se va realizando? No. Es pensado, o sea, uno, digamos, una semana de anticipación se selecciona la lista de temas, se mezclan, que no solo, por ejemplo, un día vamos a hablar de algo de historia, otro día algo de salud, otro día algo un poco más, por ejemplo, los viernes es como más relajado, entonces tu caricatura favorita, cosas como esas. Pero entre semanas y a veces tenemos invitados especiales, entonces, claro, se hace una producción pensando, por ejemplo, la otra semana voy a hablar del Alzheimer, busquemos a un especialista, a un psiquiatra o un psicólogo que nos hable del tema, ¿ves? Y generalmente el tema del día tiene que ver las frases, porque en cada entrada, después de canciones, tenemos la frase de autores famosos, buscamos que tengan que ver con el tema del día, y hay secciones, nos tomamos un café y entonces hay actualidad también. O sea, hay sección donde hablamos de los titulares, o sea, todo es muy bien pensado, incluso la música es bien seleccionada, se escucha la letra de las canciones, porque hay temas, hay letra que no coincide, o sea, todo debe tener una coherencia. Si Escalera al cielo es despertar conciencia, si es culturizar, entonces no podemos tirar música que vaya en contra de eso. Ya usted también nos había comentado ahorita de todo ese proceso, pero ¿cuántas personas hablan o hacen parte de este proceso de Escalera al cielo? Bueno, unas 3 personas, básicamente. O sea, parece que fueran muchas, pero realmente no. O sea, porque Pero rinde. Pero rinde. Sí, no somos, ¿cómo es que dicen? No somos muchos, pero somos machos. Entonces, para las ventas, para armar la programación diaria, hay que pensar muy bien en todo ese aspecto. O sea, necesitamos un programador que diga, va una canción de tal época, vamos a combinarla con una más actual, pero también que sea una curva, que no sea todo plano y todo triste o muy alegre todo, sino que conserve las curvas, que si hay voces masculinas aquí haya una femenina, o sea, una combinación perfecta. Y eso tiene que ser muy bien pensado. También me gustaría que usted nos dijera, ¿cuál es la diferencia entre la radio comercial y la radio universitaria? No debería haber mucha diferencia, pero la hay. Básicamente la radio comercial solo le interesa vender. Entonces, así sea lo peor de la música, que si por decir algo tú eres un artista y sacaste una canción horrible, suena horrible, pero tienes plata y pagas para que te la suenen. La famosa payola. Sí, entonces ahí está y se pega y se vuelve una canción casi que gusano y se mete en la mente de la gente y la gente dice, uy, qué canción tan fea, pero de tanto oírla, termina cantándola, ¿sí? Eso no pasa en la radio universitaria y menos en mi programa. A mí no me quieren mucho los que promocionan canciones porque pues si la canción no es buena, no suena. Pero entonces ya sabemos que los temas que suenan en Escalera al cielo son pensados, Seleccionados. seleccionados, para que vayan acorde con obviamente la ideología, ¿cierto?, del programa. Exacto. Pero también me imagino que son esos programas, esas canciones clásicas que a la gente le encantan. Pero si entre esas canciones que son súper clásicas hay alguna palabra o algún tema que no, ¿qué hacen ahí? ¿Lo sacrifican? No, suena, porque ya, o sea, ya es una cosa que se sale de todo, o sea, la gente lo pide. De hecho, la gente es muy importante, mis oyentes son muy importantes en el programa. Ellos hacen la programación de los jueves, que son de rock y pop en español, y de los viernes, que son solo clásicos.
hay una lista que colgamos en las redes sociales y ellos la llenan con sus temas favoritos y esos son los que suenan jueves y viernes. ¿Cuáles son de los temas que han sido como más trascendentes en Escalera al Cielo, que usted recuerde y que también a los oyentes... ¿Temas que musicales, canciones? Digamos, o de tema los del temas día. que hayan tratado como tema del día. Bueno, a la gente le encanta recordar, o sea, y de hecho yo por eso les pongo muchas canciones clásicas, porque a ellos les encantan los 80, el tema de los 80 les fascina. Sin embargo, los temas de salud llegan muchísimo y sobre todo los temas de salud mental, ¿sí? De comportamiento. Por ejemplo, una persona narcisista, cuáles son las características y entonces todos empiezan a identificar, yo tengo un amigo, a mi papá, a mi marido, entonces empiezan a identificarse y a decir, uy, esa persona, ¿cómo me ha hecho de daño? Y empiezan a hablar entre ellos. Temas de salud mental son fundamentales en el programa y casi semanalmente tocamos un tema de salud mental. Bueno, además que la salud mental es un tema que realmente ahora se le está dando de pronto la visibilidad que se necesita. En medio de todo este proceso, usted también se imagina un programa como Escalera al Cielo en la televisión. Sí, ¿por qué no? Sería muy chévere, pero necesitaríamos una producción demasiado estricta, bueno, meter las canciones que a la gente le gusta y buscar, por ejemplo, el tema del día, digo yo, un día decimos, vamos a hablar hoy de la cebra. Uno dice, ¿la cebra? ¿Y qué tanto pueden hablar? Hay mucho que hablar, o sea, cada palabra que uno encuentra en el diccionario puede hacer un tema completo del programa si tú investigas, o sea, toca investigar muchísimo. Entonces, por ejemplo, la cebra. ¿La cebra es un animal blanco con rayas negras o es un animal negro con rayas blancas? Entonces, sí, ¿cómo es? Entonces, investigamos alrededor de eso y cómo vamos a hacer un programa con eso. Toca irnos al África a buscar las cebras y tomarles hacer el video. Sí, pues pienso que podría hacerse, ¿no? Pero pues llevaría mucho y además es todos los días. Exactamente. Y pues, ¿qué más que lleva alrededor de 18 años, ¿cierto? Encantando. Ya vamos a 19. Ya vamos a 19, encantando a todo el mundo en la 105.3 del FM, que es Univalle Estéreo. Ya sabemos que también venimos de todo este proceso en el que aprendimos que fue la pandemia. ¿Cómo se realizó Escalera al Cielo en ese tiempo y qué cosas todavía perduran de esa temporada que tocó prácticamente resolver? Pues Escalera al Cielo no paró. De hecho, los oyentes me agradecen, me dicen, gracias que usted no nos dejó abandonados en la pandemia. Yo desde mi casa hacía el programa. Logré conectarme desde donde vivo, por allá en la montaña, logré conectarme. Sonaba un poquito distorsionado todo, la voz no, o sea, el sonido no era el mejor, pero había que ofrecer algo, era el plan B. Y lo hicimos y sonó, salió bien durante esa temporada. Entonces llegué a mi zona de confort y ya quería hacer el programa siempre desde mi casa. Me ahorraba el transporte, podía hacerlo en pijama, pero entonces ya el director me dijo, hey, ya este año ya es hora de venir a la emisora a hacer el programa. Pero qué cosas buenas quedaron de esa experiencia. ¿Qué es lo que todavía persiste en Escalera al Cielo de esa temporada? Pues a mí me pareció una temporada muy interesante porque obliga a investigar, bueno, el plan B. ¿Cuál es el plan B? Creatividad, busquemos. No hay mucho recurso porque incluso internet estaba como bajito, entonces a buscar libros, otra vez a hacer como hacíamos en la radio antigua, cuando no había internet. Digo antigua, pues sí, yo tengo muchos años en radio. No teníamos internet por allá hace 30 años. Entonces teníamos que recurrir a periódicos, a revistas, a libros y en ese tiempo me tocó un poquito así y hasta hacer recetas, enseñarle a la gente a hacer como un zampa, cómo hacer un zampa, la comida del futuro que llaman. Y de eso, ¿qué me queda? Pues básicamente la gratitud de la gente, que no los dejé tirados porque muchos programas sucumbieron en la pandemia, pero Escalera al Cielo continuó y eso es lo más bonito que me queda, que los oyentes continuaron ahí también, que podía como yo entrar a sus casas en medio de ese miedo que había, porque realmente la gente estaba llena de miedo, y llegar usted con un mensaje de, hey, no tenga miedo, esto va a pasar.
y a veces hasta es una campaña de miedo que nos quieren meter. Entonces, como despertarles y quitarles esa venda y quitarnos también el tapabocas y decirles, no, no tengan tanto miedo, hola. Eso queda. Y la gente lo reconoce, sí, es que usted nos acompañó muchísimo porque era una época difícil, muchos perdieron a su familia. Entonces fue como una época bonita y eso perdura hoy. Bueno, muy interesante todo lo que nos está comentando Julieta Gallego, quien es la directora del programa Escalera al Cielo, que lo pueden escuchar ustedes en la 105.3 del FM Univalle Estéreo. ¿En qué horario? 9:30 a 11:30 de la mañana, los lunes, miércoles y viernes. Los martes y jueves de 10 a 11:30. Bueno, ya saben, por ahora, Julieta, nos vamos a un corte a patrocinadores, pero ya regresamos.